El Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús afrontando la hipocresía de sus adversarios. Ellos le hacen muchos cumplidos, pero a continuación le hacen muchos cumplidos, pero después le plantean una pregunta insidiosa para ponerlo en una situación difícil y desacreditarlo ante el pueblo. Gli chiedono: è lecito o no pagare il tributo al Cesare? Le preguntan, ¿es lícito pagar el tributo a César o no? Es decir, los impuestos a César. En aquel tiempo en Palestina, el dominio del imperio romano era mal tolerado, ¿se entiende? Eran los invasores, también por motivos religiosos. Para la población, el culto al emperador, subrayado incluso por su imagen en las monedas, era una injuria al Dios de Israel. Gli interlocutori di Gesù sono convinti que no ci sia un'alternativa al Los interlocutores de Jesús están convencidos de que no existe una respuesta a esta pregunta, o un sí o un no. Estaban esperando, porque justamente con esta pregunta estaban seguros de poner en dificultad a Jesús y hacerle caer en esta pregunta. Gesù conosce la loro malizia e si svincola dal trabocchetto. Pero él conoce su malicia y se libra de la trampa. Les pide a ellos que le muestren la moneda del tributo. La toma en sus manos y pregunta, ¿de quién es la imagen impresa? Ellos responden que es de César, es decir, del emperador. Entonces Jesús replica, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y con esta respuesta Jesús se pone al di sopra de la polémica. Con esta respuesta Jesús se sitúa por encima de la polémica. Jesús está siempre sobre esto. Por una parte reconoce que se debe pagar el tributo a César. Incluso todos nosotros, los impuestos se tienen que pagar, porque la imagen sobre la moneda es su imagen, pero sobre todo recuerda que cada persona lleva en sí otra imagen. Lo llevamos en el corazón, en el alma, la imagen de Dios, y por tanto es a Él y solo a Él a quien cada uno debe la propia existencia, la propia vida. In questa sentenza di Gesù si trova non solo il criterio della distinzione. En esta sentencia de Jesús no solo se encuentra el criterio para la distinción entre la esfera política y la esfera religiosa, sino que emergen en ella también orientaciones claras para la misión de los creyentes de todos los tiempos, incluso para nosotros hoy. Pagar los impuestos es un deber de los ciudadanos, así como cumplir las leyes justas del Estado. Al tempo stesso è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana. Al mismo tiempo es necesario afirmar la primacía de Dios en la vida humana y en la historia, respetando el derecho de Dios sobre todo lo que le pertenece. Da qui deriva la missione della Chiesa e dei cristiani. De aquí deriva la misión de la Iglesia y de los cristianos, hablar de Dios y testimoniarlo a los hombres y a las mujeres del propio tiempo. Cada uno, en virtud del bautismo, está llamado a ser presencia viva en la sociedad, animándola con el Evangelio y con la savia vital del Espíritu Santo. Si trata di impegnarsi con humildad y al tiempo stesso con coraggio. Se trata de esforzarse con humildad y al mismo tiempo con valor, dando la propia contribución a la edificación de la civilización del amor en la que reina la justicia y la fraternidad. María Santísima, aiuti tutti a fuggire ogni ipocrisia. Que María Santísima nos ayude a todos a huir de cualquier hipocresía y a ser ciudadanos honestos y constructivos, y que nos sostenga a nosotros, discípulos de Cristo, en la misión de testimoniar que Dios es el centro y el sentido de la vida. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale. hoy celebramos la Jornada Misionera Mundial, que tiene como tema, aquí estoy, mándame, tejedores de fraternidad. È bella questa parola tessitori. Es bella esta palabra, tejedores. Cada cristiano está llamado a ser un tejedor de fraternidad. Lo sono in modo speciale i missionari e Lo le son de manera missionarie especial los misioneros y misioneras, sacerdotes, laicos, consagrados, seminano il Vangelo que siembran nel el grande campo Evangelio nel mondo. en el gran campo del mundo. Preghiamo per loro e diamo a loro il nostro sostegno Oremos por ellos y completo. demos a ellos nuestro apoyo completo. En este contexto deseo agradecer a Dios Per la tanto attesa por la tan esperada liberación del padre del padre Pierluigi Macali. Lo salutiamo con questo applauso. Lo saludamos con este aplauso. Che era stato rapito 2 anni fa in Niger. Había sido secuestrado hace 2 años atrás en Níger y nos alegramos también porque con él han sido liberados otros 3 secuestrados. Continuiamo a pregare per i missionari e i Continuamos catechisti, orando por los misioneros y los catequistas y también por todos aquellos que son perseguidos o son secuestrados en diferentes partes del mundo. Desidero rivolgere una parola di incoraggiamento e sostegno Deseo dirigir una palabra de aliento fermati da più a di los un mese in pescadores que Libia, están e ai detenidos loro en Libia familiari. y a sus familias, Affidandosi a Maria, stella del mare, confiando en María, estrella del mar, mantienen viva la esperanza de poder abrazarlos a sus seres queridos. prego anche per i diversi colloqui in corso a livello internazionale. Oro también por los diferentes diálogos que están en curso en ambiente internacional para que puedan ser importantes para el futuro de Libia. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de detener toda forma de hostilidad, favoreciendo el diálogo que nos lleve a la paz, a la estabilidad evangélica en Alemania.
Lamentablemente, el reverendísimo arzobispo de Canterbury, Justin, no ha llegado a causa de la pandemia. El pasaje de la Pasión del Señor que hemos escuchado se sitúa poco antes de la muerte de Jesús. Y habla de la tentación que se cierne sobre él, exhausto en la cruz. Mientras vive el momento del dolor y del amor más extremo, muchos sin piedad lanzan unas palabras contra él. Sálvate a ti mismo. Es una tentación crucial que nos amenaza a todos, también a nosotros cristianos. Es la tentación de pensar solo en protegerse a sí mismo o al propio grupo, de tener en mente solamente los propios problemas e intereses, mientras todo lo demás no importa. Es un instinto muy humano, pero malo, y es la última provocación al Dios crucificado. Salvate stesso. Lo dicono per primi quelli che passavano di là. Sálvate a ti mismo, lo dicen primero los que pasaban por ahí. Era gente común, que había escuchado hablar a Jesús y lo habían visto hacer prodigios. Ahora le dicen, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. No tenían compasión, sino ganas de milagros, de verlo bajar de la cruz. Quizás también nosotros preferiríamos a veces un Dios espectacular más que compasivo, un Dios potente a los ojos del mundo, que se impone con la fuerza y desbarata a quien nos odia. Pero esto no es Dios, es nuestro yo. ¿Cuántas veces queremos un Dios a nuestra medida, más que llegar nosotros a la medida de Dios? Un Dios como nosotros, más que llegar a ser nosotros como Él. Pero así, en vez de la adoración a Dios, preferimos el culto al yo. Es un culto que crece y se alimenta con la indiferencia hacia el otro, a los que pasaban. De hecho, Jesús les interesaba solo para satisfacer sus antojos, pero reducido a un despojo en la cruz, ya no les interesaba más. Estaba delante de sus ojos, pero lejos de su corazón. La indiferencia los tenía distante del verdadero rostro de Dios. Salvate stesso. In seconda battuta si fanno avanti i capi dei sacerdoti, gli scribi. Sálvate a ti mismo. En un segundo momento dan un paso al frente los jefes de los sacerdotes y los escribas. Eran los que habían condenado a Jesús porque representaban un peligro. Pero todos somos especialistas en colgar en la cruz a los demás con tal de salvarnos a nosotros mismos. En cambio, si dejamos clavar a Jesús en la cruz para enseñarnos a no descargar el mal sobre los demás, los jefes lo acusan justamente por motivo de salvar a los otros. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Conocían a Jesús, recordaban sus curaciones y las liberaciones que había realizado y relacionan todo esto con malicia. Insinúan que salvar, socorrer a los demás no conduce a ningún bien. Él, que se había entregado tanto por los demás, se está perdiendo a sí mismo.
La acusación es sarcástica y se reviste de términos religiosos, usando 2 veces el verbo salvar. Pero el Evangelio del sálvate a ti mismo no es el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio apócrifo más falso que carga las cruces sobre los demás. El Evangelio verdadero, en cambio, carga con las cruces de los otros. Salva te stesso e infine anche quelli crocifissi con Gesù si uniscono al clima di sfida contro di Lui. Sálvate a ti mismo. Al final, incluso los crucificados que estaban junto a Jesús se unen al clima de hostilidad contra Él. Qué fácil es criticar, hablar en contra, ver el mal en los demás y no en uno mismo, hasta llegar a descargar las culpas sobre los más débiles y marginados. Pero, ¿por qué los crucificados se ensañan con Jesús? Porque no los quita de la cruz. Le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Solo buscan a Jesús para resolver sus problemas. Pero Dios no viene tanto a liberarnos de los problemas, que siempre vuelven a presentarse, sino para salvarnos del verdadero problema, que es la falta de amor. Esta es la causa profunda de nuestros males personales, sociales, internacionales, ambientales. Pensar solo en sí mismo es el padre de todos los males. Pero uno de los ladrones observa a Jesús y ve en él el amor humilde y obtiene el cielo haciendo una sola cosa, cambiando la atención de sí mismo a Jesús, de sí mismo a quien estaba a su lado. Cari fratelli e sorelle, sul Calvario è avvenuto il gran duello tra Dio venuto a Queridos hermanos y hermanas, en el Calvario tuvo lugar el gran duelo entre Dios que vino a salvarnos y el hombre que quiere salvarse a sí mismo, entre la fe en Dios y el culto al yo, entre el hombre que culpa y Dios que perdona. Y llegó la victoria de Dios, su misericordia descendió en el mundo. Dalla croce è sorgato il perdono, è rinata la fraternità. De la cruz brota el perdón, renace la fraternidad. La cruz nos hace hermanos. Le braccia di Gesù aperte sulla croce. Los brazos de Jesús abiertos en la cruz marcan un punto de inflexión, porque Dios no señala con el dedo a nadie, sino que abraza a todos. Porque solo el amor apaga el odio, solo el amor vence a la injusticia, solo el amor deja un lugar al otro. Solo el amor es el camino para la plena comunión entre nosotros. Guardiamo al Dio crocifisso. Miremos al Dios crucificado y pidamos a Dios crucificado la gracia de estar más unidos, de ser más fraternos. Y cuando estemos tentados de seguir la lógica del mundo, recordemos las palabras de Jesús. Quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Lo que a los ojos de los hombres es una pérdida, para nosotros es salvación. Aprendamos del Señor que nos ha salvado despojándose de sí mismo, haciéndose otro, de Dios hombre, de espíritu carne, de rey siervo. También a nosotros nos invita a hacer nosotros, a ir al encuentro de los demás. Cuanto más estemos unidos al Señor Jesús, seremos más abiertos y universales, porque nos sentiremos responsables de los demás, y el otro será el camino para salvarse a sí mismo. Cada semejante, cada ser humano, cualquiera sea su historia o su religión, motivo del coronavirus.
Ustedes están separados y con la protección de las mascarillas. Y yo estoy aquí un poco distante y no puedo hacer lo que hago siempre, acercarme a ustedes, porque cada vez que yo me acerco, ustedes se ponen todos juntos y se pierde la distancia de seguridad y existe el peligro de ustedes para poder contagiarse. Lo lamento, pero es por su seguridad. En vez de ir cerca de ustedes, saludarlos y estrecharles las manos, nos saludamos desde lejos. Pero sepan que yo estoy cerca de ustedes con el corazón. Espero que ustedes entiendan esto y por qué lo hago. Poi mi ha attirato l'attenzione che mentre leggevano i lettori il brano biblico, me ha llamado la atención mientras leían la lectura bíblica, había un niño, una niña ya que lloraba y miraba a la mamá, acariciaba y daba de lactar al niño. Come quella mamma, con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Veía a la mamá con cuánta ternura trataba de alimentar y lactar al niño. Es una imagen bellísima. Y cuando en la iglesia sucede esto, cuando llora un niño, escuchar y ver que ahí está la ternura de una madre, y gracias por tu testimonio. Esa es la ternura de una madre, que es el símbolo de la ternura de Dios con nosotros. Jamás hacer callar a un niño que llora en la iglesia, jamás, porque es la voz que llama a la ternura de Dios. Gracias por tu testimonio. Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi. Completamos hoy la catequesis sobre la oración de los salmos. Ante todo notamos que en los salmos aparece a menudo una figura negativa, la del impío, es decir, aquel o aquella que vive como si Dios no existiera. Es la persona senza alcun riferimento al trascendente. Es la persona sin ninguna referencia a la trascendencia, sin ningún freno a su arrogancia, que no teme juicios sobre lo que piensa y sobre lo que hace. Per questa ragione, il Salterio presenta la preghiera como la realtà fondamentale della vita. Por esta razón, el Salterio presenta la oración como la realidad fundamental de la vida, la referencia al absoluto y al trascendente, que los maestros de ascética llaman el sagrado temor de Dios. Es lo que nos hace plenamente humanos, es el límite que nos salva de nosotros mismos, impidiendo que nos rindamos sobre esta vida de forma rapaz y voraz. La oración es la salvación del ser humano. Cierto, existe anche una preghiera fasulla. Cierto, existe también una oración falsa, una oración hecha solo para ser admirados por los otros. Los que van a misa solo para hacer ver que van a misa, para hacer ver el último modelo que han adquirido, para hacer una buena figura, como se dice. Es una oración falsa. Y Jesús ha advertido fuertemente sobre esto. Pero cuando el verdadero espíritu de la oración es acogido con sinceridad y desciende al corazón, entonces ésta nos hace contemplar la realidad con los ojos mismos de Dios. Cuando se prega, ogni cosa acquista spessore. Cuando se reza, todas las cosas adquieren espesor. En la oración tal vez comenzamos con una cosa sutil, pero esa cosa sutil acquista espesor, adquiere peso, porque Dios lo toma en sus manos y la transforma.
El peor servicio que si possa rendere a Dio e anche all'uomo El peor servicio que se puede prestar a Dios y también al hombre es rezar con cansancio, como si fuera un hábito, pregare come i pappagalli. rezar como los papagayos, Bla 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 bla. No. repitiendo bla bla bla. Se reza con el La corazón. preghiera è il centro della vita. La oración es el centro de la vida. Si hay oración, también el hermano y la hermana se vuelven importantes. Anzi, Es más, che i nemici. más que los enemigos. Un antico detto dei primi monaci cristiani così recita: Un antiguo dicho de los primeros monjes cristianos dice así: Beato el monje que después de Dios considera a todos los hombres como Dios. Quien adora a Dios ama a sus hijos. Quien respeta a Dios respeta a los seres humanos. Per questo la preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita. Por esto la oración es un calmante para aliviar las ansiedades de la vida. O de todos modos, una oración de este tipo no es seguramente cristiana. Más bien la oración responsabiliza Ognuno di noi. cada uno de nosotros. Lo vemos claramente en el Padre Nuestro, que Jesús ha enseñado a sus discípulos. Para aprender este modo de rezar, el Salterio es una gran escuela. Ma noi prendiamo un salmo, preghiamo con quello. Nosotros, por ejemplo, tomemos un salmo y aprendamos esto. Hemos visto cómo los salmos no usan siempre palabras refinadas y amables. Spesso portino impresse le cicatrici dell'esistenza. A menudo llevan marcadas las cicatrices de la existencia. Sin embargo, todas estas oraciones han sido usadas antes en el Templo de Jerusalén y después en las sinagogas, también las más íntimas y personales. Así se expresa el catecismo de la Iglesia Católica. Las múltiples expresiones de la oración de los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. E così la preghiera personale attinge e si alimenta. Y así la oración personal toma y se alimenta la del pueblo de Israel primero y la del pueblo de la Iglesia después. Anche i salmi in prima persona singolare che confidano i pensieri e i problemi più. También los salmos en primera personal singular que confían los pensamientos y los problemas más íntimos de un individuo son patrimonio colectivo, hasta ser rezado por todos y para todos. La oración de los cristianos tiene esta respiración, esta tensión espiritual que mantiene unidos el templo y el mundo. La oración puede comenzar en la tenue luz de una nave, pero luego termina su recorrido por las calles de la ciudad. Y viceversa, puede brotar durante las ocupaciones diarias y encontrar cumplimiento en la liturgia. Las puertas de las iglesias no son barreras, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. En la preghiera del Salterio, el mundo es siempre presente. En la oración del Salterio, el mundo está siempre presente. Los salmos, por ejemplo, dan voz a la promesa divina de la salvación de los más débiles. Por ejemplo, por la opresión de los humildes, por el gemido de los pobres. Ahora me alzo yo, dice el Señor, y daré auxilio a quien está en el sufrimiento. O advierten sobre el peligro de las riquezas mundanas, porque el hombre en la opulencia no comprende. Es como las bestias mudas. O también abren el horizonte a la mirada de Dios sobre la historia. Y el Salmo 33 dice: el Señor anula, frustra los planes de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. Dove c'è Dio, ci deve essere anche l'uomo. En resumen, donde está Dios también debe estar el hombre. La Sagrada Escritura es categórica. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lui sempre va prima di noi. Él va siempre antes que nosotros. Ci aspetta sempre. Él nos espera siempre Che ci ama per primo. porque nos ama primero, Ci guarda per primo. nos mira primero, Ci capisce per primo. nos entiende primero. Lui ci aspetta. Él nos espera siempre.
Si alguno dice io amo Dio e odia a suo fratello, è un Si bugiardo. alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Se tu preghi tanti rosari al Si tú giorno, rezas poi tantos rosarios durante el día y luego hablas mal de los demás hai rancore dentro, y tienes rencor dentro, odio, tienes odio contra los demás, esto puro, non è verità. es algo artificial, no es verdad, no es consistente. Y este es el mandamiento que hemos recibido de Él. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. La Escritura admite el caso de una persona que incluso buscando sinceramente a Dios, nunca logra poder afirmar que lo ha encontrado, sino que no puede encontrarlo siempre. Nos da pena no encontrar a Dios. Dios no sostiene el ateísmo, entre comillas, de quien niega la imagen divina que está impresa en todo ser humano. Es el ateísmo de todos los días. Yo creo en Dios, pero con los demás a distancia, y me permito odiar a los demás. Este es el ateísmo práctico. Non riconoscerla la persona umana come immagine di Dio è No reconocer a la persona humana como imagen de Dios es un sacrilegio, es una abominación, es la peor ofensa que se puede llevar al templo y al altar. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, la oración de los salmos nos ayude a no caer en la tentación de la impiedad, es decir, de vivir y quizás también de rezar como si Dios no existiera y como si los pobres no existieran. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy completamos nuestra catequesis sobre la oración en los salmos con una figura que presentan a menudo, el impío. Es aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. Por el contrario, los salmos nos muestran la oración como algo fundamental que nos abre al absoluto, evitando que nos dejemos llevar por la voracidad predadora y poder así llegar a ser plenamente humanos. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación. Antico Testamento, arriviamo ora a Gesù. E Gesù pregava. En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, después de haber recorrido el Antiguo Testamento, llegamos ahora a Jesús. El inicio de su misión pública tiene lugar con el bautismo en el río Jordán. Los evangelistas coinciden al atribuir importancia fundamental a este episodio. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración.
avesse un chiaro carattere penitenziale. Narran que todo el pueblo se había recogido en oración y especifican que este reunirse tuvo un claro carácter penitencial. Era un acto de conversión. El primer acto público de Jesús es, por tanto, la participación en una oración coral del pueblo. Una oración del pueblo que va a hacerse bautizar. Una oración penitencial, donde todos se reconocían pecadores. Por esto el Bautista quiso oponerse y dice: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El Bautista entiende que es Jesús. Pero Jesús insiste. El suyo es un acto que obedece a la voluntad del Padre, un acto de solidaridad con nuestra condición humana. Él reza con los pecadores del pueblo de Dios. Esto metémonos en la cabeza. Él ha querido bajar hasta llegar como nosotros, pecadores. Y Él ruega con nosotros. Cuando nosotros rezamos, Él está con nosotros al lado. Él está con nosotros porque en cielo está rezando con nosotros. Jesús siempre reza por su pueblo. Siempre reza con nosotros, siempre. Jamás rezamos solos. Siempre estamos rezando con Jesús. Él reza con nosotros. Opposta del fiume, io sono il giusto, voi i peccatori, per marcare la sua. Él no se queda en la orilla opuesta del río para marcar su diversidad y distancia del pueblo desobediente, sino que sumerge sus pies en las mismas aguas de purificación. Jesús se hace como un pecador. Esta es lo grande de Dios. Se annientò se stesso. Se aniquiló a sí mismo por nosotros y apareció como un pecador. Jesús no es un Dios lejano y no puede serlo. La encarnación lo reveló de una manera completa y humanamente impensable. Así, inaugurando su misión, Jesús se pone a la cabeza de un pueblo de penitentes, como encargándose de abrir una brecha a través de la cual todos nosotros, después de Él, debemos tener la valentía de pasar. Pero el camino es difícil. Y Él nos guía en ese camino. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. La oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad. Con los hombres y en favor de ellos. Jesús ruega con nosotros. Un giorno sulle sponde del fiume Giordano c'è dunque tutta l'umanità, con i suoi aneliti inespressi di preghiera. C'è soprattutto il popolo dei peccatori. Ese día a orillas del río Jordán está, por tanto, toda la humanidad con sus anhelos inexpresados de oración. Está sobre todo el pueblo de los pecadores, esos que pensaban que no podían ser amados por Dios, los que no osaban ir más allá del umbral del templo, los que no rezaban porque no se sentían dignos. Jesús ha venido por todos, también por ellos, y empieza precisamente uniéndose a ellos. El Vangelo di Luca mette in evidenza il clima di preghiera in cui è avvenuto il battesimo di Gesù. Sobre todo el Evangelio de Lucas destaca el clima de oración en el que tuvo lugar el bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. Rezando, Jesús abre la puerta de los cielos y de esa brecha desciende el Espíritu Santo. Y desde lo alto, una voz proclama la verdad maravillosa. Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Esta sencilla frase encierra un inmenso tesoro. Nos hace intuir algo del misterio de Jesús y de su corazón siempre dirigido al Padre.
en el torbellino de la vida y el mundo que llegará a condenarlo, incluso en las experiencias más duras y tristes que tendrá que soportar, incluso cuando experimenta que no tiene dónde recostar la cabeza. También cuando el odio y la persecución se desatan a su alrededor, Jesús no se queda nunca sin el refugio de un hogar. Habita eternamente en el Padre. Esta es la grandeza única de la oración de Jesús. El Espíritu Santo toma posesión de su persona y la voz del Padre atestigua que Él es el amado, el Hijo en el que Él se refleja plenamente. Esta oración de Jesús, que a orillas del río Jordán, es totalmente personal y así será durante toda su vida terrena. En Pentecostés se convertirá por gracia en la oración de todos los bautizados en Cristo. Él mismo obtuvo este don para nosotros y nos invita a rezar como Él rezaba. Por esto, si en una noche de oración nos sentimos débiles y vacíos, si nos parece que la vida haya sido completamente inútil, en ese instante debemos suplicar que la oración de Jesús se haga nuestra. No puedo rezar hoy, no sé qué hacer, no tengo ganas, no soy indigno, yo soy indigno. En ese momento, que la oración de Jesús sea la mía. En ese momento, Él está delante del Padre rezando por nosotros. Es nuestro intercesor. Hace ver al Padre nuestras llagas por nosotros. Tengamos confianza en esto. Escucharemos entonces, si tenemos confianza, escucharemos entonces una voz del cielo más fuerte que la que sube de los bajos fondos de nosotros mismos, susurrando palabras de ternura. Tú eres el amado de Dios, tú eres hijo, tú eres la alegría del Padre de los cielos. Precisamente por nosotros, para cada uno de nosotros, hace eco la palabra del Padre. Aunque fuéramos rechazados por todos, pecadores de la peor especie, Jesús no bajó a las aguas del Jordán por sí mismo, sino por todos nosotros. Era tutto il popolo di Dio. Estaba todo el pueblo de Dios que se avvicinava al Giordano, que se acercaba al Jordán para orar, para pedir perdón, para hacer ese bautismo de penitencia. Y como dice aquel teólogo, se acercaban al Jordán, desnuda el alma y desnudos los pies. Así es la humildad. Para rezar se ocupa mucha humildad. Ha abierto los cielos como Moisés había abierto las aguas del Mar Rojo, para que todos pudiéramos pasar detrás de Él. Jesús nos ha regalado su propia oración, que es su diálogo de amor con el Padre. Nos lo dio como semilla de la Trinidad, que quiere echar raíces en nuestro corazón. Acojámoslo. Acojamos este don, el don de la oración, siempre con Él. Y no nos equivocaremos. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano. No tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo,
sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. Eran las palabras del Santo Padre y ahora a continuación es el rezo del Santo del Padre Nuestro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos le catequesi. Continuamos Sulla preghiera. las catequesis sobre la oración. Qualcuno mi ha detto, Alguien me ha lei dicho, parla troppo usted sulla habla preghiera. mucho sobre la oración. No, non è necessario. No es Sì, necesario, sí es necesario en cambio. Perché se noi non preghiamo, Porque si no non rezamos, avremmo la no tendremos forza la per fuerza andare avanti para seguir nella vita. adelante en la La vida. preghiera è come La l'ossigeno oración della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo La oración nos sirve para seguir io parlo adelante. tanto sulla preghiera. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una oración praticata con continua. perseveranza. L'esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio, nel El diálogo raccoglimento, constante con è el Padre en el fulcro silencio, en di el tutta la sua recogimiento, es missione. el fulcro de toda su I misión. Vangeli ci riportano Los evangelios anche nos cuentan le sue también de sus esortazioni ai discepoli, exhortaciones a los perché discípulos preghino con para que recen insistenza, con insistencia, senza stancarsi. sin cansarse. Il catechismo ricorda le tre parabole El contenute catecismo nel Vangelo recuerda di las Luca, tres parábolas che contenidas en el sottolineano Evangelio questa de Lucas caratteristica que subrayan esta dell'orazione di Gesù. característica de la oración. La preghiera deve essere anzitutto tenace, La oración debe ser sobre todo come tenaz, il personaggio della parabola che, como el personaje de la trovando parábola un que ospite teniendo que arrivato acoger un huésped all'improvviso, que llega de in imprevisto, piena notte, en mitad de va a la bussare noche, da un amico va a llamar a un e gli amigo y le chiede pide del pan. L'amico risponde El no, amigo responde perché è già no, a letto, porque ma lui ya está en la insiste, cama. insiste, Pero él insiste e finché insiste non lo costringe hasta que no lo ad obliga a alzarsi alzarse y a darle el pan. Una richiesta tenace. Es una solicitud tenaz.
Pero Dios es más paciente que nosotros. Y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la esperanza. La segunda parábola es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es corrupto. Es un hombre sin escrúpulos. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Y piensa, mejor le resuelvo el problema porque la tengo encima. Está continuamente a lamentarse para resolver su problema. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Y es justo la humildad la que nos lleva a orar, a pedir. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano. Cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida. Necesitamos una ilusión, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Pero si voy a rezar y no siento nada, me siento con el corazón seco, pero tenemos que seguir adelante con esta fatiga, con esos momentos en que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios. Cuando tocamos y decir que no. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios?
Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Y no olvidemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ruega en nosotros. Es aquel que nos conduce a orar, que nos lleva a Jesús. Es el don que el Padre y el Hijo nos han dado para seguir adelante buscando a Dios. Lo Espíritu Santo, cuando nosotros rezamos, es el Espíritu Santo que reza en nuestros corazones. Cristo es todo para nosotros, también en nuestra vida de oración. Lo afirmaba San Agustín con una expresión iluminante que encontramos también en el Catecismo. Jesús ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Es por esto que el cristiano que reza no teme nada. Se confía al Espíritu Santo, que se nos ha dado a nosotros como don y que ruega en nosotros y nos conduce a la oración. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y nos enseña a orar. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestras súplicas, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe. Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad y la esperanza del continente. Agradezco a los organizadores por esta iniciativa y auguro que pueda inspirar caminos, despertar procesos, crear alianzas, impulsar todos los mecanismos necesarios para garantizar una vida digna a nuestros pueblos, especialmente a los más excluidos.
a través de la vivencia de la fraternidad y la construcción de la amistad social. Cuando digo los más excluidos, no lo digo como diciendo y la limosna a los más excluidos o como un gesto de beneficencia, no, sino como clave hermenéutica. De allá tenemos que empezar, de toda periferia humana, de toda. Si no empezamos de allá nos vamos a equivocar. Dice quizás la primera depuración de pensamiento que tenemos que hacer. La pandemia del COVID amplificó y puso en mayor evidencia los problemas y las injusticias socioeconómicas que ya afectaban gravemente a Latinoamérica toda y con mayor dureza a los más pobres. Ante las desigualdades y la discriminación que aumentan la brecha social, se suman las difíciles condiciones en las que se encuentran los enfermos y muchas familias que atraviesan tiempos de incertidumbre y sufren situaciones de injusticia social. Y esto se evidencia al constatar que no todos cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante las mínimas medidas de protección contra el COVID-19. Techo seguro donde poder cumplir el distanciamiento social, agua, recursos sanitarios para higienizarse y desinfectar los ambientes, trabajo estable que garantice el acceso a los beneficios, por nombrar los más imprescindibles. Creo que esto tenemos que grabarlo mucho, ¿no? Así en concreto, ¿no? No solo como medida de protección, como mencioné recién, sino como hechos que nos tienen que alarmar. ¿Todos tienen techo seguro? ¿Todos tienen acceso al agua? ¿Tienen recursos para higienizarse y desinfectar los ambientes? ¿Tienen trabajo estable? La pandemia hizo aún más visible nuestras vulnerabilidades preexistentes. Estoy pensando también en este momento en los hermanos y hermanas que además de sufrir el embate de la pandemia, ven con tristeza que el ecosistema de su entorno está en serio peligro por los incendios forestales que destruyen extensas zonas como el Pantanal, la Amazonia, que son el pulmón de América Latina y del mundo. Somos conscientes que los efectos devastadores de la pandemia los seguiremos viviendo por mucho tiempo, sobre todo en nuestras economías que requieren atención solidaria y propuestas creativas para alivianar el peso de la crisis. En el reino de Dios, que inicia ya en este mundo, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. O sea, estas dos ternas creo que tienen que marcar un poco el ritmo de nuestro pensamiento, ¿no? En el reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. Y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Por ello, todos estamos llamados individual y colectivamente a realizar nuestro trabajo o misión con responsabilidad, con transparencia y honestidad. La pandemia ha dejado ver lo mejor y lo peor de nuestros pueblos, y lo mejor y lo peor de cada persona. Ahora más que nunca es necesario retomar la conciencia de nuestra pertenencia común. El virus nos recuerda que la mejor forma de cuidarnos es aprendiendo a cuidar y proteger a los que tenemos al lado. Conciencia de barrio, conciencia de pueblo, conciencia de región, conciencia de casa común. Sabemos que junto con la pandemia del COVID-19 existen otros malestares sociales, la falta de techo, la falta de tierra y la falta de trabajo, las famosas 3T, que marcan como el nivel. Y esto requiere una respuesta generosa y una atención inmediata.
Ante este sombrío panorama, los pueblos latinoamericanos nos enseñan que son pueblos con alma que supieron enfrentar con valentía las crisis y supieron engendrar voces que, gritando en el desierto, allanaron los caminos del Señor. Por favor, no nos dejemos robar la esperanza. El camino de la solidaridad como justicia es la mejor expresión de amor y de cercanía. De esta crisis podemos salir mejores, y así lo han testimoniado tantas hermanas y hermanos nuestros en la entrega cotidiana de su vida y en las iniciativas que el pueblo de Dios fue generando. Hemos visto la fuerza operante del Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. En este punto me dirijo también a quienes ejercen responsabilidades políticas y me permito una vez más convocar para rehabilitar la política, que es una altísima vocación, que es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Como dije en la reciente encíclica Fratelli Tutti, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad, procesos sociales de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y esto nos pide a todos aquellos que tenemos una función de liderazgo, aprender el arte del encuentro y no propiciar ni avalar o utilizar mecanismos que hagan de la grave crisis una herramienta de carácter electoral o social. La profundidad de la crisis reclama proporcionalmente la altura de la clase política dirigente capaz de levantar la mirada y dirigir y orientar las legítimas diferencias en la búsqueda de soluciones viables para nuestro pueblo. El desprestigio del otro lo único que logra es dinamitar la posibilidad de encontrar acuerdos que ayuden a aliviar en nuestras comunidades, pero principalmente a los más excluidos, los efectos de la pandemia. Y nosotros tenemos en América Latina, no sé en todo, pero en gran parte de América Latina, tenemos una habilidad muy grande para progresar en el desprestigio del otro. ¿Quién paga ese proceso de desprestigio? Lo paga el pueblo. Progresamos en el desprestigio del otro a costa de los más pobres, a costa del pueblo. Es tiempo que la nota distintiva de aquellos que fueron ungidos por sus pueblos para gobernarlos sea el servicio al bien común, y no el que bien común sea puesto al servicio de sus intereses. Todos conocemos las dinámicas de la corrupción, que va por este lado. Y esto vale también para los hombres y mujeres de iglesia, porque las internas eclesiásticas son una verdadera lepra que enferma y mata el Evangelio. Los invito a que, impulsados por la luz del Evangelio, continúen saliendo junto a todas las personas de buena voluntad en busca de los que claman por ayuda, a la manera del buen samaritano, abrazando a los más débiles y construyendo, está muy gastada la expresión, pero la voy a decir igual, construyendo una nueva civilización. Pues el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. Frente a estos grandes desafíos, pidámosle a la guadalupana,
Con esta tierra latinoamericana no se desmadre, es decir, que no pierda la memoria de su madre. Que la crisis, lejos de separarnos, nos ayude a recuperar y valorarle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro camino de catequesis sobre la preghiera, En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen María como una mujer orante. la Madonna pregava. La Virgen María rezaba. Cuando ancora il mondo la ignora, Cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silenzio. Podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso que tendrá que navegar. Una cosa è certa. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore. Algo es seguro, María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón, a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo. Non dirige autonomamente la sua vita. María no dirige autónomamente su vida, espera que Dios tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiere. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. Il catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa. El catecismo nos recuerda su presencia constante y atenta en el designio amoroso del Padre y a lo largo de la vida. María è in preghiera quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazareth. María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Su he aquí, pequeño e inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a toda la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros he aquí, de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. Non c'è modo migliore di pregare que metersi come María en un atteggiamento di apertura. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. El corazón abierto a la voluntad de Dios. Y Dios siempre responde. ¿Cuántos credenti vivono così la loro preghiera? ¿Cuántos creyentes viven así su oración? Los más humildes de corazón rezan así. La humildad es esencial, con humildad sencilla. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Y questi pregano così non arrabbiandosi. Y ellos rezan así, no enfadándose porque los días están llenos de problemas, sino yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que en el amor humilde, en el amor ofrecido en cada situación, nosotros nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Una oración sencilla, pero es poner nuestras vidas en las manos del Señor, que sea Él quien nos guíe. Todos podemos rezar así, casi sin palabras. Es sencillo. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. La preghiera sa amansire l'inquietudine, ma noi siamo inquieti. La oración sabe calmar las inquietudes, pero nosotros somos inquietos. Pero Dios sabe lo que vamos a pedir antes que lo digamos. Y lo queremos enseguida. Pero la vida no es así. Esta inquietud nos hace mal. La oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Yo soy inquieto, rezo, la oración me abre el corazón y me hace disponible a la voluntad de Dios. La Virgen María en esos pocos instantes de la Anunciación ha
Ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acojamos todo. Se aprende a decir, lo que tú quieres, Señor. Prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Esto es importante, pedir al Señor su presencia en cada paso de nuestro camino, que no nos deje solos, que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos feos. Y al final del Padre Nuestro es esto, que pedimos esa gracia que Jesús nos enseñó a pedir al Señor. María acompaña en preghiera tutta la vita di Gesù fino alla morte e alla resurrezione. María acompaña en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección, y al final acompaña los primeros pasos de la iglesia naciente. María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está ahí con los discípulos, en medio de los hombres y las mujeres que su Hijo ha llamado a formar su comunidad. María no es como el sacerdote, no, es la Madre de Jesús que reza con ellos, en comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos, y nuevamente su oración precede el futuro que se está por cumplir. Por obra del Espíritu Santo se ha convertido en Madre de Dios, y por obra del Espíritu Santo se convierte en Madre de la Iglesia, es decir, rezando con la Iglesia naciente, se convierte en Madre de la Iglesia, acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia, la oración que impulsa el Espíritu Santo, rezando siempre en silencio. La oración de María es silenciosa. El Vangelo ci racconta una preghiera di María. Solo el Evangelio nos cuenta una oración de María en Caná, cuando pide a su Hijo por esa pobre gente que están por hacer una mala figura en una fiesta. Imaginémonos hacer una fiesta de matrimonio, de bodas, y terminar con el café con leche porque no hay vino. Y ella pide y deja en su Hijo para que Él resuelva el problema. Luego no se sabe, yo no recuerdo, pero siempre su presencia es una oración, y su presencia entre los discípulos en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, es en oración. Así María da a luz a la Iglesia, es Madre de la Iglesia. El Catecismo explica en la fe de su humilde serva. El Catecismo explica en la fe de su humilde esclava el don de Dios encuentra la acogida que espera desde el comienzo de los tiempos. En la Virgen María, la natural intuición femenil viene exaltada. En la Virgen María, la natural intuición femenina es exaltada por su singular unión con Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas veces ella aparece y después desaparece, para después volver a aflorar en los momentos cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón, que guía sus pasos, allí donde hay necesidad de su presencia. Una presencia silenciosa de madre y de discípula. María está presente porque es madre. También está presente porque es la primera discípula, la que aprendió mejor las cosas de Jesús. María no dice jamás, ven que yo resolveré las cosas. No, dice, hagan lo que Él les dirá, siempre con el dedo señalando a Jesús. Esto es lo que hace el discípulo, y ella es la primera discípula. Reza como madre y reza como discípula. María custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore.
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Así el evangelista Lucas retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón para que pase la criba de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la Madre guarda todo y lo lleva a su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús, meditados en la oración. Qué bello. Si anche noi potremmo assomigliare un po' alla nostra madre. Qué bonito si nosotros también podemos parecernos un poco a nuestra Madre, con el corazón abierto a la palabra de Dios, con el corazón silencioso, con el corazón obediente, con el corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla por el bien de la Iglesia. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos.